Mi nombre es Caterina Córdoba, estudiante del Instituto Tecnológico Superior Sucre, carrera de Contabilidad. Este video es para la materia de titulación. En este video vamos a hablar acerca de la planificación de la auditoría. En primera instancia, de conformidad con la normativa de auditoría vigente, el proceso de la auditoría comprende las fases de planificación, ejecución del trabajo y comunicación de los resultados. En este caso, la planificación de la auditoría comprende el desarrollo de una estrategia global para la administración, al igual que el establecimiento de un enfoque apropiado sobre la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría que deben aplicarse. El planeamiento también permitirá que el equipo de auditoría pueda hacer uso apropiado del potencial humano que en ese momento disponga. El proceso de la planificación permite al auditor identificar las áreas más importantes y los problemas potenciales del examen. De igual manera, evaluar el nivel de riesgo y programar la obtención de la evidencia necesaria para examinar los distintos componentes de la entidad auditada. En este caso, el auditor planifica para determinar de manera efectiva y eficiente la forma de obtener los datos necesarios e informar acerca de la gestión de la entidad. La naturaleza y el alcance de la planificación puede variar según el tamaño de la entidad, el volumen de sus operaciones, la experiencia del auditor y el nivel organizacional. Como una guía para la realización del referido proceso, se han establecido algunos porcentajes estimados de tiempo con relación al número de días hombres programados. En este caso, la planificación nos podría ocupar el 30% del tiempo, la ejecución el 50% y la comunicación de resultados el 20%. Estos porcentajes pueden variar en función de las características y particularidades del examen del que se trate y el conocimiento acumulado de la entidad a auditarse. La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría y de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La planificación será cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa. Considerará alternativas y seleccionará los métodos más apropiados para realizar las tareas. Por lo tanto, esta actividad recaerá en los miembros más experimentados del grupo. El objetivo de la planificación consiste en determinar adecuada y razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán para que se cumpla con la actividad de forma eficiente y efectiva. La planificación permite identificar lo que debe hacerse en una auditoría, por quién y cuándo. Generalmente, la planificación es vista como una secuencia de pasos que conducen a la ejecución de procedimientos sustantivos de auditoría. Sin embargo, este proceso debe seguir en forma continua durante el curso de la auditoría. Las fases de la planificación. Una de las fases de planificación es el orden de trabajo y la carta de presentación. Para iniciar una auditoría o examen especial que conste en la planificación general o definida a base de una solicitud calificada como imprevista, el jefe de la unidad operativa emitirá la orden de trabajo, autorizando su ejecución, la cual debe contener los siguientes temas. El primero sería el objetivo general de la auditoría. El segundo, el alcance que la auditoría se sugiere alcanzar. Tercero, la nómina del personal que inicialmente integra el equipo. Cuarto, el tiempo estimado para la ejecución. Y quinto, las instrucciones específicas para la ejecución, donde se determinará si se elabora la planificación preliminar y específica o una sola que incluya las dos fases. La instalación del equipo en la entidad determina de manera oficial el inicio de la auditoría o examen especial, la cual comenzará con la planificación preliminar. Para la planificación preliminar es preferible que el equipo esté integrado por el supervisor y el jefe de equipo. Posteriormente, dependiendo de la complejidad de las operaciones y del objetivo de la auditoría, se designarán los profesionales requeridos para la planificación específica y la ejecución del trabajo. El director de la unidad de auditoría proporcionará al equipo de auditores la carta de presentación, mediante la cual se iniciará el proceso de comunicación con la administración de la entidad, lo que contendrá la nómina de miembros que inicialmente integren el equipo,
los objetivos del examen, el alcance y algún dato adicional que se considere pertinente. El auditor planeará sus tareas de manera tal que se asegure la relación de una auditoría de alta calidad y que ésta sea obtenida con eficiencia, eficacia y oportunidad. La planificación de cada auditoría se define en dos fases o momentos distintos, denominados planificación preliminar y la planificación específica. En esta primera se configura en forma preliminar la estrategia a seguir en el trabajo, a base del conocimiento acumulado e información obtenida del ente a auditar, mientras que en la segunda se define tal estrategia mediante la determinación de los procedimientos específicos a aplicarse por cada uno de los componentes y la forma en que se desarrollará el trabajo en las siguientes fases. Las etapas antes mencionadas suponen la realización de un trabajo de auditoría recurrente. En estos casos ya se cuenta con un amplio conocimiento de las operaciones del ente a auditar como resultado de trabajos anteriores y por consiguiente el análisis debe recaer en los cambios que hayan ocurrido desde el último examen. En otras palabras, tenemos un punto de partida y mediante a él podemos señalar el objetivo que se quiere obtener. En un trabajo que se realiza por primera vez, no existe ese conocimiento acumulado y por lo tanto la etapa de planificación demandará un esfuerzo de auditoría adicional. Cuando se trate de exámenes o entidades o actividades relativamente pequeñas, donde no merite presentar por separado la planificación preliminar y la específica, el director o jefe de la unidad de auditoría, al emitir la orden de trabajo, instruirá a los miembros del equipo para que el informe o reporte de planificación sea única. La planificación preliminar. Esta tiene el propósito de obtener o actualizar la información general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y adjetivas, con el fin de identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría, cumpliendo los estándares definidos para el efecto. La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la orden de trabajo. Se elabora una guía para la vista previa para obtener información sobre la entidad a ser examinada. Continúa con la aplicación de un programa general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte para conocimiento de la dirección o jefatura, en el que se validan los estándares definidos en la orden de trabajo y se determinan los componentes a ser evaluados en la siguiente fase de la auditoría. Por otro lado, la planificación específica. En esta fase es donde se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la información obtenida inicialmente durante la planificación preliminar. La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno para obtener información adicional y de esta manera evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución mediante los programas respectivos. Todos estos aspectos se analizan con mayor detalle en los manuales especializados de auditoría, emitidos para el efecto por la Contraloría General del Estado. También podemos hablar acerca del control interno y la evaluación. En primer lugar, una definición de control interno nos dice en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que el control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos y se alcancen los objetivos institucionales. Constituyen elementos del control interno el entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas y la corrección oportuna de las deficiencias de control. El control interno también podemos decir que es un proceso efectuado por la alta dirección y el resto del personal de una entidad, el cual está diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías.
La primera sería eficacia y eficiencia de las operaciones. La segunda, fiabilidad de la información financiera. Y la tercera, el cumplimiento de las leyes y las normas aplicables. Esta definición también refleja conceptos fundamentales. El primero sería que el control interno es un proceso y este sería un medio utilizado para la consecución de un fin, no es un fin en sí mismo. El segundo sería que el control interno lo llevan a cabo personas. No se trata solamente de manuales de políticas e impresos, sino de personas en cada nivel de la organización. También podemos decir que el control interno solo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total a la alta dirección de la entidad. Y por último, que el control interno está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o más de las diferentes categorías, que al mismo tiempo se solapan. La responsabilidad en la implantación del control interno. El artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que cada institución del Estado asuma la responsabilidad por la existencia y mantenimiento de su propio control interno. De igual manera, en el artículo 6 se expresa que en el marco de las normas, reglamentos, disposiciones y más instrumentos indicados, cada institución del Estado, cuando considere necesario, dictará las normas, políticas y los manuales específicos para el control de las operaciones a su cargo. La Contraloría General verificará la pertinencia y la correcta aplicación de las mismas. El artículo 8 de la antes mencionada ley nos indica que el control interno será responsabilidad de cada institución y tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio de control externo. El artículo 9 nos dice que para un efectivo, eficiente y económico control interno, las actividades institucionales se organizarán en administrativas o de apoyo, financieras, operativas y ambientales. Las unidades administrativas. Las autoridades de las unidades de auditoría interna y servidores son corresponsables de la incorporación y funcionamiento del control interno en los sistemas implantados. También podemos hablar acerca de los elementos del control interno. Los elementos del control interno son los siguientes. 1. El entorno de control. 2. La organización. 3. Idoneidad del personal. 4. El cumplimiento de los objetivos institucionales. 5. Los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos. 6. El sistema de información. 7. El cumplimiento de las normas jurídicas técnicas y la corrección oportuna de las deficiencias de control. El SAS 78 determina que el control interno consta de 5 componentes relacionados entre sí. Estos se derivan del estilo de la alta dirección y están integrados en el proceso de gestión y son afectados por el tamaño de la entidad. El primero sería el ambiente de control. El segundo, la evaluación de los riesgos. El tercero, las actividades de control. Cuarto, información y comunicación. Y por último, el monitoreo o la supervisión. Las normas del control interno. Con el propósito de que los funcionarios responsables de la administración de las entidades tengan la posibilidad de diseñar los controles internos, observando principios y fundamentos, asegurando la correcta utilización de los fondos públicos, la provisión continua de información financiera y la evaluación de las actividades, se han emitido algunas normas de control. La primera podría ser los controles básicos. El objetivo de implantar un control interno no es únicamente el mantenimiento de un método adecuado para procesar la información, sino que también salvaguardar la organización de posibles pérdidas, debido a fraude o error. Los controles internos aplicables a todo procedimiento, actividad, función, operación, se refiere fundamentalmente a procedimientos de autorización, los cuales constituyen las medidas principales para asegurar que únicamente aquellas transacciones legítimas y apropiadas sean procesadas y que se rechace cualquier otra. También podemos hablar acerca de los procedimientos de registro, que estos serían todos los movimientos derivados de las operaciones que ejecute una entidad y que deberán ser registrados en los libros para una adecuada clasificación y exposición,
conforme a la naturaleza de las operaciones o las actividades. Y asimismo se mantendrán registros para las demás operaciones de carácter sustantivo que ejecuten en las entidades. Los procedimientos de custodia deben estar orientados a conseguir una custodia adecuada sobre el acceso y el uso de activos y registros, así como la seguridad de las instalaciones y la autorización para el acceso a programas de computación y a los archivos de información, entre otros. Y por último tenemos los procedimientos de revisión, los cuales se refieren independientemente sobre la ejecutoría y la evaluación apropiada de las operaciones o actividades registradas. Para la evaluación del control interno nos basamos en algunos aspectos. El primero sería la base normativa. Según la normativa vigente, el auditor obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, planes y organización, así como de los sistemas de trabajo e información, manuales y sistemas computarizados existentes. En este caso se establecerá el grado de confiabilidad del control interno del ente o el área sujeta al examen, a fin de planificar la auditoría, determinar la naturaleza, oportunidad, alcance y selectividad de la aplicación de los procedimientos sustantivos, y preparar el informe con los resultados de dicha evaluación para conocimiento de la administración del ente auditado. Otra también podríamos decir que es el seguimiento de recomendaciones. En este lado, el auditor, como parte de la evaluación del control interno, efectúa el seguimiento de las recomendaciones para verificar el grado de cumplimiento de las medidas correctivas propuestas. Los procedimientos para efectuar el seguimiento de las recomendaciones se iniciarán en las unidades operativas al planificar un nuevo examen. Al revisar el informe del examen anterior, se analizarán las recomendaciones para tabularlas en un papel de trabajo y de esta manera poder corroborar si la entidad ha hecho caso omiso o no de estas recomendaciones. Los procedimientos a realizarse en el campo serán la verificación del cumplimiento del programa de implantación de las recomendaciones, las entrevistas con la máxima autoridad y con los funcionarios responsables del cumplimiento de las recomendaciones para exponer el objeto y verificar el alcance del cumplimiento. De esta manera se obtendrá evidencia documentada sobre su cumplimiento y se establecerá en el informe de las responsabilidades pertinentes los casos de incumplimiento que puedan existir. Por otro lado, también tenemos los métodos y la documentación para evaluar los controles internos. Al evaluar el control interno, los auditores lo podrán hacer a través de cuestionarios, descripciones narrativas y diagramas de flujo, según las circunstancias, o bien aplicar una combinación de los mismos como una forma de documentar y evidenciar esa labor. La naturaleza de la documentación a utilizar es totalmente independiente del proceso general de la auditoría y va a depender solo de la forma en que se presente la información a revelar y del criterio del auditor. En ciertas oportunidades, la realización de un diagrama puede llegar a ser mucho más útil que la descripción narrativa a determinar las operaciones. En otras, y según sea el componente, la existencia de cuestionarios especiales puede ayudar de manera más efectiva que el análisis a través de alguna fuente de documentación. Al analizar la documentación de sistemas, se debe verificar si existen manuales en la organización que puedan llegar a suplir la descripción de los sistemas realizados. Estos dependerán de cada una de las situaciones que se presenten al elegir uno u otro método de documentación y especialmente identificar aquellas oportunidades en donde, utilizando el material que facilite el ente, se puede llegar a obtener la documentación necesaria para evidenciar la evaluación del sistema de información, contabilidad y control. También podemos hablar un poco más acerca de los métodos generales. El primer método sería el método de cuestionarios de control interno o especiales. En este caso, los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de las normas del control interno y demás normativa emitida por los entes de control. El otro método que podemos hablar es el método de descripciones narrativas. Este método
se compone de una serie de preguntas que, a diferencia del método anterior, las respuestas describen aspectos significativos de los diferentes controles que funcionan en una entidad. Y por último vamos a hablar acerca del método de diagramas de flujo, que este es una representación gráfica secuencial del conjunto de operaciones relativas a una actividad o sistema determinado. Su conformación se la realiza a través de símbolos convencionales. Los métodos de evaluación de control interno que se han venido aplicando son tratados en forma detallada en los respectivos manuales especializados. Sin embargo, por su aplicabilidad para verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones, se expone la evaluación del control interno mediante los atributos funcionales de referencia. Los resultados de la evaluación del control interno. Identificado el grado del funcionamiento del control básico, el auditor ponderará de acuerdo con la importancia del control respecto a cada uno de los componentes, rubros, áreas o cuenta bajo examen, asignándoles una equivalencia numérica. Tomando como base la ponderación asignada a cada una de las preguntas, el auditor calificará el funcionamiento de los controles, considerando las respuestas y luego de la aplicación de las pruebas de cumplimiento respectivas. Para concluir la evaluación del control interno, el auditor procederá a totalizar las columnas de ponderación y calificación y llegará al nivel de riesgo. La naturaleza y seguridad de las pruebas a los componentes seleccionados para el examen debe determinarse para cada entidad y para cada rubro, tomando en consideración los siguientes factores. El primero sería la importancia relativa, la cual se relaciona con la naturaleza, valor, incidencia de las actividades y hechos económicos, y la posibilidad que puedan manejarse no apropiadamente. Cuando mayor es el riesgo, mayor será el detalle del examen. Para determinar el nivel de riesgo, el auditor considerará, entre otras, las siguientes situaciones. En este caso tenemos dos columnas a comparar. En la primera donde hay más riesgo y en la segunda donde hay menos riesgo. Hay más riesgo en las operaciones efectuadas según órdenes verbales y hay menos riesgo en operaciones efectuadas según órdenes escritas. Hay más riesgo en recibos y desembolsos en efectivo y hay menos riesgo en recibos y desembolsos por medio de cheques. Hay más riesgo en actividades u operaciones no sujetas a auditoría interna y hay menos riesgo en actividades u operaciones sujetas a auditoría interna. También podemos decir que otro aspecto a considerar es la magnitud de las cifras o los parámetros individuales, el cambio del personal, la frecuencia de los cambios en las prácticas administrativas, las conclusiones alcanzadas luego de probar la efectividad de procedimientos o aspectos específicos de control. Y la última, la experiencia de auditorías anteriores. A continuación les voy a explicar acerca de una guía para utilizar el formulario, el de resultados de la evaluación de control interno. Primero, la columna de valoración contiene dos subcolumnas, una de ponderación y la otra de calificación, las cuales se sumarán una vez concluida la evaluación del control interno y aplicada las pruebas de cumplimiento. Obteniendo dos valores, el uno corresponderá a la ponderación total y el otro a la calificación total. Estos valores se registrarán en los espacios destinados para este objeto en el formulario. Para obtener la calificación porcentual, se debe multiplicar la calificación total por 100 y se dividirá para la ponderación total. La calificación porcentual que se obtenga se interpretará como el grado de confianza o solidez que deposita el auditor en los controles internos de la entidad, determinándose de esta manera el nivel de riesgo que el auditor deberá enfrentar al examinar la cuenta o rubro correspondiente. La equivalencia de los niveles es la siguiente. En una calificación porcentual del 15 al 50%,
el grado de confianza es bajo y el nivel de riesgo es alto. En una calificación porcentual del 51 al 75%, el grado de confianza es medio y el nivel de riesgo es medio. En una calificación porcentual de 76 a 95, el grado de confianza es alto y el nivel de riesgo es bajo. Los niveles de riesgo determinarán la profundidad y alcance de las pruebas sustantivas que se aplicarán a través de los programas detallados de auditoría, así como el tamaño de la muestra. Identificado el nivel de riesgo, luego de la evaluación profunda y amplia de los controles internos, el auditor expresará una conclusión preliminar sobre la cuenta o rubro evaluados, la misma que contendrá básicamente lo siguiente. La primera, expresión de la revisión y familiarización de los controles internos. Segunda, identificación de las pruebas de cumplimiento aplicadas en el cuestionario. Tercera, expresión de lo adecuado o inadecuado de los controles y la confianza que se deposita en los mismos. Cuarta, la fecha en la que se evalúa y se hace la evaluación. Y por último, la explicación del nivel de riesgo. Las actualizaciones de la evaluación del control interno se las realizará cada año o periodo. Y no será necesario que para cada examen se preparen nuevos cuestionarios de control interno, ya que se pueden utilizar los que sirvieron de base para una primera evaluación. Sin embargo, estas actualizaciones se realizarán con la misma profundidad como si se tratara de la primera vez. Por lo tanto, las respuestas obtenidas y la calificación otorgada a las pruebas de cumplimiento aplicadas en periodos anteriores serán actualizadas utilizando un bolígrafo de diferente color y colocando las siglas del supervisor y jefe de equipo frente a cada pregunta del cuestionario y a los espacios previstos en el cuadro del formulario que vamos a explicar. El formulario para los resultados de la evaluación del control interno se compone en primera instancia de una información general en la cual se señala la entidad y el componente o cuenta. Siguiente tenemos la valoración, donde podemos poner las calificaciones que obtuvimos de la ponderación total, la calificación total y la calificación porcentual. Entonces aquí determinamos los niveles de riesgo y asentamos la apreciación preliminar de la evaluación del control interno. Y por último podemos ir señalando la actualización de la evaluación, donde deberíamos hacer 3 espacios. En el primero iría el año, en el segundo el supervisor, en el tercero el jefe de equipo y por último una fecha. Para comunicar los resultados de la evaluación del control interno, la normativa nos dice que la máxima autoridad de cada entidad y cualquier funcionario que tenga a su cargo un segmento organizacional, programa, proceso o actividad, periódicamente debe evaluar la eficiencia de su control interno y comunicar los resultados ante quien es responsable. Un análisis periódico de la forma en que el control interno está operando le proporcionará al responsable la tranquilidad de un adecuado funcionamiento o la oportunidad de su corrección y fortalecimiento. La auditoría requiere la emisión obligatoria de un informe que refleje los resultados de la evaluación del control interno, mientras se realice el examen y el sustento respectivo en papeles de trabajo. El contenido básico del informe de la evaluación del control interno incluirá los resultados obtenidos a nivel del estudio practicado al ambiente de control, los sistemas de información y los procedimientos de control. Esto sería todo lo que les podría hablar acerca del tema de planificación de la auditoría. Espero que les haya servido de mucho.